Corrían los años 1700, eran épocas del virreinato del Río de la Plata y la explotación de la ballena centralizaba el interés general. A pesar de eso, en estos suelos se consideraban también otras posibilidades relacionadas, como se puede ver en el testimonio de Antonio de Viedma, quien en diciembre de 1783 describía la orografía de las costas patagónicas y el buen gusto de sus peces. Si bien las primeras producciones datan de 1778, el origen de la actividad pesquera comercial en nuestro país debe remontarse recién a comienzos del siglo XX. La ciudad de Mar del Plata, ya un incipiente centro turístico y marítimo, originó un pequeño mercado local, abastecido por pescadores artesanales, ayudados de caballo primero, luego de botes a vela y más tarde de embarcaciones propulsadas a motor. Este desarrollo primitivo tuvo un fuerte impulso con las corrientes migratorias que llegaron a nuestro país durante las primeras décadas del nuevo siglo, las cuales aportaron dos elementos clave para impulsar la actividad: la incorporación al mercado interno de una importante masa de migrantes europeos, tradicionalmente consumidores de pescado, y la erradicación de nuevos pobladores en la zona con oficio de pescador. Estas potencialidades de crecimiento quedarían lamentablemente relegadas, ya desde la segunda mitad del siglo XIX, ocultas en un país que se volcaba aceleradamente al reparto y la explotación de grandes extensiones de tierra. El aprovechamiento de los recursos de nuestros mares quedó fuera de foco de una oligarquía que se concentraba en la actividad agrícola y ganadera y que solo veía en el agua un medio de transporte para llevar sus carnes y granos a los mercados europeos. Aquel anhelo de una Argentina marítima parecía chocar de lleno con la estructura económica que nuestras élites habían delineado casi como un destino inevitable. Un país anclado a la explotación de las riquezas de una pampa fértil e interminable y que relegaba a su mar al pie de página de la historia. El sector pesquero argentino experimentó un desarrollo paulatino y discreto a lo largo del siglo XX hasta consolidar lo que era un país con pesca a un país pesquero, con la particular singularidad de haberlo hecho mientras el consumo per cápita de pescado era tan solo de 4 a 5 kilogramos por año. En este contexto, particularmente luego de la crisis del 30, que derrumbó los términos de intercambio de aquella Argentina granero del mundo, la pesca comercial marítima se configuraba, por un lado, como una industria extractiva con capacidad para sustituir buena parte de las importaciones del sector, y por otro, como una fuente significativa de divisas. Las políticas llevadas a cabo durante la emergencia, principalmente del índole arancelarias y cambiarias, casi como una improvisación ante la crisis, tuvieron un efecto duradero e impulsaron al sector pesquero, que comenzó a tener un rol cada vez más preponderante dentro de la estructura productiva nacional. El Censo de Pesca y Caza Marítima de 1941 marcaba que la elaboración de la anchoita en saladeros tenía una especial significación para el desarrollo de la industria pesquera en Mar del Plata. Hasta las décadas del 50, este procedimiento de la industria del pescado fue el más utilizado en el país. A partir de mediados de esa década, la conservería fue superando a la salazón y se convirtió en la industria de mayor importancia, hasta ser superada por el congelado ya en la década del 60. Para esos años, la flota pesquera se componía casi exclusivamente de embarcaciones costeras. La iniciación de la pesca de altura se atribuye recién a partir de la década del 50 a la llegada de distintos grupos extranjeros que se asociaron con empresarios locales. Y a partir del año 1963, las capturas de la flota de altura superaron a las capturas de la flota costera. El desarrollo del sector pesquero estuvo acompañado desde sus inicios por un reclamo sobre el control soberano de los recursos marítimos. Argentina fue el primer país latinoamericano en proclamar su soberanía marítima. En el año 1946, el gobierno de Juan Domingo Perón, a través del decreto 14.708, declaró a la plataforma submarina como parte de la soberanía de la nación, siendo así pionero en la región. Además, durante la época de mayor desarrollo industrial, la industria pesquera estuvo impulsada por políticas públicas que incentivaban la incorporación de nuevas unidades de pesca. A través de la oferta de créditos para la adquisición de barcos de fabricación nacional, el Estado argentino fue solidificando la relación entre el desarrollo del sector pesquero y el crecimiento de la industria naval.
Por ejemplo, entre el año 1961 y 1969 se incorporaron casi 60 buques nuevos a la industria, en su gran mayoría de producción nacional, de los cuales 30 fueron financiados exclusivamente por el Banco Industrial de la República Argentina, aquel que había nacido en el Consejo Nacional de Posguerra de 1944 como el Banco de Crédito Industrial Argentino. Fue en aquellos años que la pesca sufrió una de sus mayores crisis, no por un cese de actividades, sino más bien por todo lo contrario. La captura registró impresionantes incrementos en las décadas del 60 y 70, sobre todo en la merluza, la especie que se volvió predominante. Con la excusa de intentar resolver la necesidad de nuevo equipamiento pesquero, se sancionó en 1971 la Ley 19.000 de promoción a la actividad pesquera y su decreto reglamentario 440, que posibilitó la importación de buques pesqueros nuevos y usados. Esto transformó profundamente la composición de la flota nacional, provocando que en el periodo del año 76 al año 81 los buques incorporados fueran 60 de fabricación extranjera y solo 14 nacionales. El resultado, 10 años después, la mitad de esos buques importados eran chatarra ocupando espacio en los muelles y el 85% de las empresas del sector naval estaban quebradas. Esa fue la consecuencia del pensamiento cortoplacista, propio de las élites de una economía periférica, que destruyó capacidades que cualquier país importante, como lo venía haciendo la Argentina, protege y resguarda. El crecimiento antes descripto se vio profundizado a partir de los 80. La fuerte demanda internacional y la escasez del recurso llevó a la Argentina a exportar hasta casi 1,5 millones de toneladas de merluza a mitad de los 90, en su punto más álgido, mientras que la falta de regulación permitía que casi cualquier embarcación con permiso, tenga la bandera que tenga, pudiera pescar en aguas argentinas, lo que se sumaba a un sistema de pesca olímpica que provocó una competencia desenfrenada. La situación era una pesca con riesgo de muerte y una industria naval agonizante. Todo este combo llevó a un nivel insostenible de sobreexplotación, que derivó en la declaración de la emergencia pesquera nacional, luego de las múltiples advertencias de científicos expertos y la sanción de la Ley de Pesca 24.922 en el año 1997. Esta legislación de control de nuestros mares se basó en herramientas como la definición de la zona económica exclusiva, que, a partir de la proclamación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de la década de 1980, estableció las 200 millas marinas como límite de la jurisdicción de los países costeros. A partir de esta situación, la normativa nacional no solo estableció un control mayor sobre el volumen máximo de captura en nuestros mares, con el establecimiento de lo que después se conocerían como cuotas individuales transferibles de captura, sino que además construyó un andamiaje jurídico y regulatorio que posibilitó el desarrollo de un sistema de pesca soberano. Se establecía la obligatoriedad de que los buques tengan matrícula argentina, enarbolen el pabellón nacional y descarguen sus capturas en los muelles nacionales. Además, se fijaban tratamientos preferenciales para los buques que empleen mayor cantidad de mano de obra argentina y utilicen buques fabricados en el país. Estos mecanismos, surgidos en un momento de fuerte crisis de la producción nacional y de acelerada desindustrialización, permitieron que el sector pesquero se convierta en refugio de otras industrias, sobre todo de la naval. La producción de buques nacionales estaba sufriendo, para la década de los 90, una crisis casi terminal. La anulación del Fondo Nacional de la Marina Mercante y la disolución de la flota estatal, sumados a la baja competitividad de los astilleros nacionales frente a los asiáticos, producto del atraso cambiario y los extraordinariamente bajos costos de producción de estos últimos, crearon un combo letal que llevó al cierre de múltiples astilleros, algunos de los más importantes, como es el caso de Astarza. Fue en este contexto, muy lejos de un escenario ideal, en el que el sector pesquero se transformó en un escudo para la industria naval, permitiendo que la actividad de algunos astilleros se sostenga y resguardando mucho del conocimiento incorporado en el sector, dándole asilo a aquella industria naval que había sabido construir buques, corbetas y destructores para la Armada, buques de carga para la Marina Mercante y petroleros para YPF.
Esta protección, sumada a la recuperación del mercado interno y el fuerte aumento del tipo de cambio real experimentado durante la postconvertibilidad, permitieron una nueva etapa de expansión para el sector. Lamentablemente, estas ventajas se fueron diluyendo y los cimbronazos políticos llevaron a fuertes cambios en la visión sobre la necesidad de proteger al mismo. Hoy la pesca está sufriendo una de sus mayores crisis. El tipo de cambio bajo, los aumentos reales en los derechos de pesca y las nulas políticas sectoriales hacia la actividad, que sí tuvieron otras actividades relacionadas a la agroganadería, sumado a medidas como el decreto 273 del año 2025, que permite importar barcos usados, casi como una copia de aquel decreto 440 de 1971, comprometen nuevamente al sector y al efectivo ejercicio de nuestra soberanía. Este nuevo intento de cercenar el desarrollo de una pesca soberana genera una pérdida de capacidad de controlar nuestros mares y es funcional a los intereses de potencias extranjeras que buscan ocupar nuestro territorio y depredar nuestros recursos, lo que es particularmente notorio en nuestras Islas Malvinas. En el territorio ocupado desde 1833 por el Imperio Inglés se desarrolla una pesca ilegal y depredatoria del recurso, que se ha transformado en la principal actividad económica de las empresas europeas que operan en la isla. Tanto es así que el 20% del calamar que se consume en Europa viene de las aguas circundantes a nuestras Islas Malvinas, compitiendo en mercados tradicionalmente compradores de la Argentina. Los problemas no se terminan en el deterioro de nuestros recursos naturales. La pérdida de control en nuestros mares, sobre todo en la zona más austral de nuestro Atlántico Sur, fortalece la posición geoestratégica que sostiene el Reino Unido en las islas. Con estas medidas, Argentina cede en sus pretensiones de ejercer control efectivo sobre una zona de particular relevancia para la supervisión de los pasos bioceánicos y la proyección argentina hacia la Antártida. Por eso decimos, la pesca no es solo una actividad extractiva, configura una larga cadena de valor que va de las actividades de captura hacia actividades industriales de procesamiento del pescado y que requiere de grandes maquinarias que son provistas por nuestra industria naval. El pescado es, además, una fuente de nutrientes de alta calidad sumamente necesarios para un pueblo que está cada vez peor alimentado. La pesca nacional es, en definitiva, custodia de nuestros mares y guarda de nuestros recursos, porque pescar es ejercer soberanía.